Hola grupo, comenzamos vídeo nuevo, vamos al apartado 9, estamos ya a puntito de terminar el tema. En este apartado lo que vamos a ver, como veis ahí, son los modelos evolucionistas que tenemos en la actualidad. Vale, algo que podemos decir que tenemos claro en este momento del tema es que sabemos que la evolución como tal existe, ¿vale? Aunque a lo mejor hay alguna parte de la población que todavía siga renegando, hay negacionistas de todo, incluso algunos que dicen que la Tierra es plana. Pero bueno, quitando este sector de la población que mejor no perdemos más tiempo con ellos, podemos afirmar que la evolución efectivamente existe. Hemos dado algunas teorías un poquito clásicas de la evolución y lo que vamos a ver en este apartado básicamente es ver cuáles son las posturas o las teorías actuales que, entendiendo que la evolución existe, intentan explicar cómo esa evolución pues, nos ha permitido tener la diversidad de especies que tenemos ahora. Básicamente vamos a tratar cuatro teorías. La primera teoría, que es la que llamamos la teoría sintética. La segunda teoría, que sería la teoría del equilibrio puntuado, que la tenemos aquí debajo en esta página. Perdón, me he saltado una antes. La teoría neutralista, que esa sería la que tenemos en esta página. En la página siguiente tenemos la teoría del equilibrio puntuado y terminaríamos con la simbiogénesis. Vale, teoría sintética. Vale, la palabra sintética la podemos utilizar tanto para decir que algo es artificial, es decir, que no es natural, pero también sintética viene de síntesis y síntesis puede significar algo como resumen. Y este es el significado que nos interesa a nosotros. La teoría sintética se refiere a que es una teoría que coge lo que ya se había dicho anteriormente, se resume y se actualiza. Esta teoría se la podemos dar a estos individuos, a Theodosius Dobzhansky, ¿vale? Un nombre súper fácil de pronunciar, a Julian Huxley, este ya algo más, y a Ernst Mayr. Creo que no va a ser necesario que nos aprendamos estos nombres. Con que sepamos lo de Darwin y Wallace, que son los que fundamentan la base de esta teoría, creo que es más que suficiente. Que nos los aprendemos, pues mejor que mejor. Bien, esta teoría, como se fundamenta, como he dicho, en Darwin y Wallace, también recibe el nombre de neodarwinismo, es decir, es como la versión 2.0 de la teoría de Darwin. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Bueno, recordamos, la teoría de Darwin, el darwinismo, nos decía que todos los seres vivos veníamos de un antepasado común, nos decía que los seres habíamos cambiado en un proceso muy lento, continuo y gradual, lo que se llamaba gradualismo, y después que la selección natural era el método que se utilizaba para seguir esta evolución. Esta teoría, el neodarwinismo, nos dice lo siguiente. Primero, rechaza de raíz aquello que dijo Lamarck de la herencia de los caracteres adquiridos. De hecho, ya el propio Darwin dijo que ese postulado de la teoría de Lamarck no tenía ningún sentido. Segundo, reconoce que la selección natural sería el mecanismo de cambio evolutivo. De manera que la selección natural actúa sobre individuos concretos, pero al final termina modificando o termina haciendo que lo que evolucione sea la población. Es decir, esos pequeños cambios afectan a individuos concretos, es decir, de uno en uno, pero la suma de muchos individuos que cambian termina por hacer que sea la población entera la que termine cambiando. ¿Ok? Tercero, defiende que las diferencias que podemos encontrar entre individuos de la misma especie se van a deber a las mutaciones. Y aparte de las mutaciones, también a las combinaciones propias de la reproducción sexual. Es decir, que estos serían los dos mecanismos principales que originarían diferencias entre individuos de una misma especie. Mutación y reproducción sexual. Y por último, mantiene que la evolución biológica es un proceso gradualista. Con el paso del tiempo, estas diferencias pequeñas se van acumulando y van siendo tan grandes que al final, pues lo que termina por cambiar es la población en su conjunto. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene de especial o qué tiene de diferente respecto a la de Darwin? Bueno, pues en este caso que introduce el tema de la mutación. Darwin no tenía idea del concepto de genes y toda esta historia, ¿vale? Entonces sería una actualización a nivel genético de la teoría darwinista. Esta teoría es la más aceptada, como pone en el último párrafo, sobre todo porque nos sirve para realizar modelos matemáticos, lo que sirve para
tener pues una rama de la genética que se llama genética de poblaciones, se pueden calcular, yo que sé, probabilidades y proporciones de determinados genotipos, determinados fenotipos, etcétera. También es verdad que, como todas, es una teoría que tiene críticas porque se hace difícil con esta teoría explicar esos momentos de la historia donde hubo una especiación de especies, nunca mejor dicho, y perdonad por la repetición, un fenómeno de diversificación de especies muy rápido. Esto le cuesta explicarlo a la teoría. Adelanto, de las 4 teorías, ninguna buena, ninguna mala. Probablemente cada una explique algunos ejemplos de evolución y no pueda explicar otros. Con lo cual no nos podemos quedar con una en concreto. Probablemente todas tengan algo de cierto. Segunda teoría, la teoría neutralista propuesta por Moto Kimura. Este individuo básicamente lo que dice es que la mayoría de las mutaciones que sufren los seres vivos son neutrales. Y por lo tanto, como no son ni perjudiciales ni beneficiosas, no modifican o no son, a ver, ¿cómo lo diría? No me sale la palabra. No van a hacer que la evolución vaya en un sentido o vaya en otro, porque una mutación neutral, como su propio nombre indica, es aquella que ni mejora ni perjudica. Entonces, de esa creencia de que la mayoría de las mutaciones son neutrales, viene el nombre de la teoría, teoría neutralista. Por lo tanto, claro, si estás diciendo que las mutaciones no son fuente de evolución, entonces, ¿cuál sería la fuente de evolución? Y la manera que tienen esta gente de explicarlo, como pone en el último párrafo, es que los neutralistas defienden la importancia de los fenómenos aleatorios. Es decir, que es el azar el que hace que una población termine por diversificarse de una manera o diversificarse de otra. Ejemplo de ese azar, la deriva genética. Si no os acordáis de la deriva genética, os la muestro espero no marearos con los cambios de pantalla. A ver, esta no era, esta tampoco, esta de aquí. Deriva genética. ¿Os acordáis de los caracoles de colores y la rueda? Bueno, pues en este caso es el azar el que hace que se chafe la parte izquierda de la población y no la derecha. Bueno, pues esta corriente de pensamiento, la teoría neutralista, lo que indica es que probablemente es el azar el que hace que unas poblaciones evolucionen de una manera o evolucionen de otra. Bien, volvemos donde estábamos. Ya hemos visto dos, la sintética y la neutralista. Vamos con la tercera, la teoría del equilibrio puntuado. Esta teoría básicamente, bueno, un segundo, perdonad, estoy yendo mucho para adelante y para atrás, pero se me ha olvidado comentarlo. El libro, para explicar la teoría sintética, hace uso, como no, de nuestros amigos los caracoles. La teoría sintética o neodarwinismo nos diría que para que esta especie original, el caracol verde, termine por diversificarse en estas otras dos especies, el caracol azul y el caracol amarillo con rayas y más grande, pues previamente han tenido que haber una serie de formas intermedias, es decir, ha habido un cambio progresivo. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a comparar lo que dice el equilibrio puntuado. Ahora sí, vuelvo y disculpad por haber vuelto para atrás. Bien, teoría del equilibrio puntuado. Esta teoría lo que nos dice es, si el neodarwinismo o teoría sintética tuviera razón, nosotros en el registro fósil encontraríamos siempre muchas formas intermedias. Es decir, aunque sabemos que el proceso de fosilización no es que sea demasiado sencillo, pero bueno, han habido tantas especies a lo largo de la historia que si, yo qué sé, a ver, por ejemplo, ¿qué os podría decir? Pues si analizamos cómo es un perro actualmente y analizamos cómo era un perro hace no sé cuántos cientos de miles de años, pues deberíamos haber encontrado una serie de fósiles intermedios de cómo fue el perro a cómo es ahora. Y eso no sucede en la mayoría de los casos. Sí que os expliqué, por ejemplo, cuando hablábamos de las filogenias, que en el caso del caballo sí que hemos encontrado fósiles desde que el caballo era tamaño perro hasta como es ahora el caballo. Y hemos encontrado, pues eso, unos fósiles intermedios. Pero eso no sucede tantas veces. Entonces, los del equilibrio puntuado lo que dicen es, si no hay fósiles de formas intermedias, ¿por qué me tengo que creer que para partir de la especie A y transformarme en la especie B en medio tiene que haber esas formas intermedias? Si hubiera habido esas formas intermedias, habría fósiles de esas formas intermedias. ¿Vale? Entonces, lo que nos viene a decir es
que hay muchas veces donde tenemos la especie A, la especie B que deriva de la A, pero en medio no hay ninguna. Es como si hubiera habido una especie de salto. Esta teoría, por lo tanto, la forma que tiene de explicarlo sería en la siguiente. ¿Vale? Comenzaría aquí en la segunda línea del segundo párrafo, donde nos dice: según esta teoría, las especies permanecerían durante un largo periodo de tiempo sin cambios o sin ningún cambio demasiado importante. A ese periodo de tiempo le llamaríamos estasis. Y después, en algún momento determinado, por algún cambio en las condiciones del ambiente, algunas de estas especies podrían responder a ese cambio modificando y evolucionando. Si comparamos, sería algo como esto. Partimos de la especie original, esta especie se mantiene durante un periodo de tiempo sin acumular cambios y en un momento determinado, ¿veis?, aparece una nueva especie. A ese periodo de tiempo en el que no hay cambios se le denomina estasis. Entonces, según esa teoría, en este ejemplo de los caracoles, pues tendríamos que, por ejemplo, habría caracoles verdes que hasta la actualidad seguirían siendo verdes, pero a lo mejor una parte de los caracoles verdes estaría invariable hasta que en este momento, cuando se bifurca la flecha a la derecha, pues aparecería una nueva especie que es el caracol amarillo, grande y con rayas. Un poquito más tarde aparecería el caracol azul. Y hasta la actualidad podrían coexistir los tres y durante todo este periodo de tiempo, ¿vale?, que serían las dos flechas de izquierda y de derecha, no habría variación. Diferencia entre la imagen de los caracoles de la página de la derecha y la imagen de los caracoles de la página de la izquierda, que en la página de la derecha no hay formas intermedias. El cambio de caracol verde a caracol amarillo con rayas y grande o caracol azul se produce de golpe. ¿Ok? Bueno, lo que no defiende esta teoría es lo que defiende otra, que es el saltacionismo. El saltacionismo lo que postularía es que el cambio de una especie A a una especie B se produciría en una sola generación. ¿Vale? Y tampoco sería una teoría alternativa al neodarwinismo. Básicamente propone una explicación a esos casos en los que tenemos el cambio de una especie A una especie B de una manera muy rápida. Bien. Y terminaríamos con la última teoría, la simbiogénesis. La palabra simbio nos debería de sonar a la teoría endosimbiótica que vimos en el primero o segundo tema, ahora mismo no recuerdo. Y además ahí hablamos de una científica que fue quien lanzó esa teoría, científica que se llamaba Lynn Margulis y que aquí tenemos la imagen. No fue premiada con el Nobel, pero sí que es verdad que recibió muchos premios y murió pues hace no demasiados años, hace 11 años, 10 años, perdón. Vale, ¿qué es lo que nos dice la simbiogénesis? Lo primero, no es una teoría como tal, sino que es un conjunto de propuestas que más o menos pues, se han medio unificado en una teoría. Entre las ideas de la simbiogénesis tenemos las siguientes. Primero, rechaza que sean las mutaciones las que provoquen los cambios en los individuos. Y entonces, para proponer esos cambios genéticos, pues nos da otras pistas, que en este caso podría ser la transferencia de genes o incluso de genomas entre especies diferentes. Quiere decir, pues imaginaos que una determinada especie en un momento determinado es invadida o es infectada por una bacteria o por un virus y esa bacteria o ese virus al infectar a esa otra especie transfiere el ADN bacteriano o el ADN vírico de manera que ese ADN se incorpora al ADN de la especie. A partir de ese momento esa especie ya no tiene solamente su propio ADN sino que tiene su ADN y el vírico o el bacteriano. Cuando esa especie se reproduzca, pues los nuevos individuos ya incorporarán ese ADN nuevo. Bien, ese ADN se supone que es el que le otorgará alguna característica que la hará más ventajosa o menos ventajosa al medio y provocará que perdure o que no perdure. Bueno, pues este primer apartado nos intentaría explicar eso. Después, nos defiende esos periodos, esos procesos de formación muy rápida de especies, pero con el establecimiento de relaciones endosimbióticas. Quiere decir que en esos momentos de la Tierra donde han aparecido muchas especies de manera muy rápida, una posible explicación es que algunas de esas especies
se hubieran unido en una relación simbiótica. Recordad que en estas relaciones los dos individuos dependen uno de otro, de manera que si se separan morirían, y entonces esa relación simbiótica ha perdurado de tal manera que en las siguientes generaciones continúa. Y a partir de ese momento ya, más que tener dos individuos en relación simbiótica, tenemos básicamente un único individuo. Un ejemplo muy claro es el ejemplo de los líquenes. Los líquenes es un tipo de organismos que realmente no es un único organismo, aunque lo tratemos así, ya que es la simbiosis de un hongo con un alga. Los líquenes son como esas... a ver, la gente cuando los ve se piensa que son musgo, son como esas costritas que aparecen a veces en algunos troncos de árboles o incluso en algunas piedras de monumentos muy antiguos. Pueden tener color blanco, color amarillo, color verde, tirando a rojizo, depende de la especie. Y en esos líquenes, como os digo, hay un hongo y un alga que establecen una relación de simbiosis. El beneficio es mutuo y es obligado. Y se basa básicamente en lo siguiente. El alga, la parte alga del líquen, es la que hace la fotosíntesis y da nutrientes orgánicos al hongo. Y el hongo se aprovecha de esos nutrientes orgánicos y junto con el agua que va cogiendo los transforma en nutrientes inorgánicos, los cuales vuelve a utilizar el alga. Así pues, hongo y alga son prácticamente autosuficientes. ¿Qué más? Y bueno, y después aquí al final lo que nos cuenta es lo que ya vimos en el primer tema, lo de la teoría de la endosimbiosis, la que nos dice que los organismos eucariotas pues se produjeron por la simbiosis de un par de ellos que eran procariotas y que se establecieron una relación tan estrecha que continuaron viviendo juntos. Bien. Y poquito más. Vale, al final, como moraleja de este apartado, 4 teorías que hablan de la evolución, 4 teorías que no son excluyentes, es decir, que las 4 pueden ser válidas, no para explicar todos los casos en concretos, pero sí que algunas teorías pueden servir para explicar unos ejemplos de evolución y otras teorías para explicar otros. Como siempre, en ciencia nunca hay una verdad absoluta y mañana alguna de estas teorías podrá verse modificada, eliminada o refutada. ¿Ok? Bueno, pues lo dejamos aquí y ya nos vemos el próximo día. Este apartado ya lo hemos visto, perdón, este tema con esto ya lo tendríamos terminado porque recordad que el apartado 10 y el apartado 11 no entrarían para examen. Ok, bueno, pues os dejo. Nos vemos. Un saludo.